Capítulo 11. Años atrás, dos ballenas quedaron varadas en los bancos de arena. La mayoría de sus huesos ya habían sido utilizados por los miembros de mi tribu para hacer adornos, pero aún quedaban las costillas, medio enterradas en la arena, y esas costillas me sirvieron para construir la valla que necesitaba. Las fui desenterrando una a una y llevándolas al promontorio. Eran unos huesos largos y curvos, y cuando los hube clavado en la tierra lo suficiente, aún subían por encima de mi cabeza. Coloqué las costillas con los bordes casi tocándose y tiesas, con la curvatura hacia fuera para que no se pudieran trepar por ellas. Después las fui uniendo con cuerdas hechas de algas, las cuales, al secarse, tensan lo que ellas se han unido. Pensé por un momento en utilizar tendones de foca para ligar los elementos de aquella verja, dado que son más fuertes que cualquier alga, pero los animales salvajes me parecían muy aficionados a roer algo así, y el resultado hubiera sido derrumbe de la valla. No fue fácil construirla, y aún me hubiese costado más tiempo de no ser porque la roca completaba lado y medio del cercado. Para poder entrar y salir, cavé un orificio debajo de la valla, del tamaño justo para poder pasar arrastrándome. Aquella especie de túnel corto quedó pavimentado con piedras, y también coloqué otras en los lados para reforzarlo. Por un extremo, tapaba luego el hoyo con una cubierta de cañas entrelazadas que impidiese el paso del agua de lluvia. Por el otro, con una losa plana que podía mover con facilidad. Conseguí al fin un recinto cercado de unos 8 pasos de largo, con lo cual ya tenía el espacio necesario para almacenar cualquier cosa, cuya conservación resultara interesante. De todos modos, había levantado la verja porque empezaba a hacer demasiado frío para dormir al aire libre, y no quería tampoco guarecerme en el refugio que había preparado hasta estar a salvo de los perros salvajes. Me costó más trabajo la cabaña que la verja, ya que durante su construcción llovió copiosamente y por otro lado, la madera, que me era imprescindible para la armazón central, escaseaba en la isla. Entre nuestra gente existía una leyenda, en el sentido de que en tiempos pasados toda la isla estuvo cubierta de espesos bosques de árboles muy altos. La leyenda decía que esa era la época del comienzo del mundo, cuando gobernaban Mucat y Tumaiyowit. Estos dioses discutieron sobre muchas cosas. El último quería que la gente muriera, el otro se oponía a tal catástrofe. Tumaiyowit se marchó muy enfadado a un mundo subterráneo que estaba debajo del nuestro, llevándose consigo sus pertenencias. La gente muere ahora por causa de su acción. En aquella época, pues, abundaban los grandes árboles, pero actualmente solo quedaban un puñado en algunos barrancos de la isla, y además eran pequeños y retorcidos. Resultaba muy difícil encontrar alguno que sirviera para hacer un buen poste, porque durante días, saliendo muy de mañana y regresando a casa al caer la noche, antes de encontrar la madera suficiente para mi caballo. La roca me serviría de parte posterior de mi refugio, y por delante lo dejé abierto porque el viento no soplaba en esa dirección. Procuré que todos los postes tuviesen igual longitud, aun cuando, pese a servirme del fuego,
y de un cuchillo de piedra, encontré muchas dificultades en mi labor, porque nunca había hecho antes nada parecido. En conjunto, había 4 maderos a cada lado, bien hincados en la tierra, y doble número de ellos para formar el techo. Estos últimos los até fuertemente con tendones de foca, cubriéndolos luego con algas hembra, que tienen la hoja más ancha. Había pasado más de la mitad del invierno cuando terminé de acondicionar la cabaña, pero estuve durmiendo allí cada noche, sintiéndome al abrigo y bien protegida merced a la fuerte valla que la rodeaba. Las zorras rojas llegaron a visitarme algunas veces cuando estaba guisando la comida, y desde fuera olisqueaban por entre las desigualdades de la valla. También vinieron los perros salvajes, que mordisquearon las costillas de ballena y gruñeron disgustados porque no podían atravesar el obstáculo. Aproveché la ocasión para matar a 2 de ellos, pero no pude habérmelas con el jefe de la manada. Mientras duró la construcción de la valla y el refugio, estuve alimentándome con mariscos y algunos pececillos que solía cocinar encima de una roca. Más tarde, fabriqué un par de útiles de cocina. A lo largo de las orillas de la isla había piedras que el mar había pulimentado antes de arrojarlas a la arena. La mayoría eran redondas, pero encontré 2 con una depresión en el centro, agujero que me encargué de hacer más profundo y ancho flotándolo con arena. Cuando pude servirme de ellas para guisar, logré de ese modo guardar el jugo del pescado, que es muy bueno y antes se perdía sin poderlo aprovechar. Para cocer semillas y raíces, tejí una cesta de juncos muy finos, con trama apretada, lo cual no me resultó difícil, porque había aprendido cómo hacerlo gracias a las lecciones de mi hermano Julape. Una vez se hubo secado el cesto, reuní trozos de betún en la playa, los ablandé sobre una fogata y más tarde apliqué la pasta resultante al interior del cesto, de manera que ya no se escapara el agua. Calentando unas cuantas piedras no muy grandes y dejándolas caer en una mezcla de agua y semillas que colocaba previamente en el cesto, podía cocinar una especie de gachas. Escarbé en el suelo de mi cobertizo para poner el fogón allí, rodeado de piedras. En el poblado de Galasat encendíamos fuego cada noche, pero ahora me las arreglé para prenderlo muy de tarde en tarde, cubriéndolo con cenizas cuando me iba a dormir. Al día siguiente removía esas cenizas y soplaba sobre las brasas que quedaban debajo, reviviendo la fogata y ahorrándome así mucho trabajo. Había en la isla muchos ratones de un color grisáceo, y ahora que tenía que almacenar víveres, necesitaba un sitio donde conservarlos. En la roca que formaba la pared posterior de la casa había hendiduras a la altura del hombro. Excavé y pulí esos agujeros naturales, convirtiéndolos en una especie de estantes a los que no podían llegar las ratas. Cuando hubo transcurrido el invierno y empezó a verdear la hierba de las colinas, mi alojamiento resultaba ya de lo más cómodo. Estaba al abrigo tanto de las inclemencias del tiempo como de los animales que me rodeaban por allí. Podía guisar lo que me apeteciese y tenía a mano cuanto deseara. Había llegado, pues, el momento de deshacerme de aquellos perros salvajes que habían matado a mi hermano y que eran capaces de atacarme en cuanto me viesen desarmada. Necesitaba una lanza más resistente, un arco mayor y flechas más agudas
y penetrantes. Para conseguir el material preciso con el cual fabricar las nuevas armas, rebusqué por toda la isla durante muchos soles. Como ocupaba el día en buscar material apropiado, solamente podía trabajar de noche, pero el fuego que me servía para cocinar arrojaba una luz del todo insuficiente, así que arreglé unas pequeñas antorchas en el cuerpo de un pez, que en nuestro lenguaje se llamaba saí-saí, previamente puesto a secar. El saí-saí es de color plateado y no mucho mayor que un dedo. En las noches de luna llena, estos pececitos vienen nadando por el mar en bancos tan espesos que casi se podrían andar sobre ellos. Se mueven al compás de las olas y acaban a veces en arena, en la que saltan y se retuercen como si estuvieran bailando. Llené cestas y más cestas de los saí-saí que capturaba y los puse a secar en el techo de mi cabaña, colgados por la cola. Al arder daban una luz muy clara, aunque también producían un olor pestilente. En cuanto a las armas, me preocupé de hacer primero el arco y las flechas, y desde luego estuve encantada cuando al probarlos vi que podía disparar más lejos y con mayor precisión que antes. Dejé para lo último fabricarme una lanza mayor. Me preguntaba cómo conseguiría suavizar y dar forma a la larga vara y bastón que constituía su parte principal. Entretanto, coloqué un aro de piedra bien sujeto en torno al extremo final, con objeto de darle a la lanza peso y facilidad para agarrarla. La punta quería hacerla como era tradicional en mi tribu, con dientes de elefante marino. Pasé muchas noches pensando en el mejor modo de cazar un elefante marino, porque no había la manera de conseguir, sin ayuda de nadie, matar una bestia tan grande. No podía tejer una red de algas, puesto que para usarla se precisaba coordinar después el vigor de varios hombres. Por cuanto recordaba, nunca logramos matar en la tribu un macho con flechas o alanceándolo. Tan solo después de bien sujeto con la red era posible acabar con él, y aun entonces habría que valerse de una gruesa masa. Si habíamos matado en cambio hembras con frecuencia para utilizar su grasa a base solo de lanzazos, pero por desgracia sus colmillos no valían para lo que yo los precisaba. ¿Cómo poder lograr mi nuevo objetivo? Era el problema que más me preocupaba, y sin embargo, cada vez resultaba mayor mi decisión de intentarlo, porque la verdad era que en toda la isla nada podía sustituir a los dientes en forma de colmillo de un elefante marino como puntas de flecha perfectas.